Buenos días, familia. Primero que nada, una disculpa por no haber subido el siguiente video, pero ya estamos listos. En este día quiero abordar un tema para las familias de los adictos que se titula Oración y Meditación. Es importante que nosotros consideremos un tiempo, y me dirijo a la familia de los adictos porque generalmente como familiares hemos sido muy afectados por el alcoholismo, la drogadicción de un familiar, un amigo. Y para este sentido, todo nuestro ser ha entrado en mucha confusión por muchas situaciones que se han vivido a lo largo de la vida con un adicto. Por eso es importante que comprendamos que necesitamos apartar un tiempo cada día para meditar sobre nuestra propia vida y para comunicarnos con Dios, nuestro Creador. Nosotros consideramos el libro de los Salmos que viene en la Biblia. Si tú tienes una Biblia, puedes abrirla ahí en el libro de los Salmos y ubicarte en el Salmo 91. El Salmo 91 es un salmo que nos ayuda a reflexionar acerca del cuidado que Dios tiene de nosotros. Y si me acompañas, puedes ahí abrir tu Biblia en el Salmo 91 y dice de la siguiente manera: vivamos bajo el cuidado del Dios Altísimo. Inmediatamente el Salmo nos ubica acerca de cómo nosotros tenemos que sujetarnos, someternos ante la autoridad de Dios, porque Él es el Creador, Él es el que nos hizo a nosotros. Dice una parte en la Escritura que nosotros no nos formamos a nosotros mismos, solamente colaboramos en cierto aspecto, pero no en sí en la creación, porque la creación depende totalmente de Dios. Así que tú fuiste formado en el vientre de tu madre por Dios. Tus padres solamente tuvieron algo que ver, pero no en la formación del feto en el vientre hasta que naciste. Y a estas alturas de la vida es necesario reconocer que necesitamos estar bajo el cuidado del Altísimo y pasar, dice aquí, la noche bajo la protección del Dios Todopoderoso, y no solamente la noche, sino pasar la vida entera bajo su protección. ¿Por qué? Porque Él es nuestro refugio, el Dios que nos da fuerza. Si hay algo que se nos está acabando en estos tiempos es la fuerza para continuar, dado a muchas situaciones que se están viviendo, entre ellos la pandemia y bueno, pues el familiar adicto ha traído también muchas situaciones adversas a nuestra vida que han sido muy difíciles de sobrellevar. Dice este Salmo 91 en el verso 3 que solo Dios puede librarnos de los peligros ocultos y de enfermedades mortales. Nosotros en el Centro de Rehabilitación creemos en este salmo, creemos que Dios nos protege y hasta el día de hoy, gracias a Dios, no ha habido un solo afectado. Nosotros, mi esposa y yo estuvimos enfermos de COVID, pero mira, gracias a Dios nos sanó y seguimos adelante. Y dice el verso 4 que solo bajo su protección podemos vivir tranquilos. Es decir, que cuando tú tomas esta media hora cada día en meditar y en hacer una oración, con respecto al libro de los Salmos, tú puedes leer desde el primer salmo y cada día hacer una meditación de media hora, tómate media hora, pero a solas, media hora contigo mismo y con Dios, meditando en las palabras que dicen estos hermosos salmos. Y dice el Salmo 91, verso 4, solo bajo su protección podemos vivir tranquilos. Así que esa tranquilidad
puede venir a tu vida cuando tú te pones en paz con Dios. Pastor, ¿y cómo puedo ponerme en paz con Dios? Pídele perdón por todos tus pecados. El pecado significa fallar. ¿Y en qué fallamos? Fallamos en el amar a Dios porque el mandamiento dice que nosotros debemos amar a Dios. No dice si queremos o si podemos, dice ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y Jesús dijo, y a tu prójimo como a ti mismo. Así que esa tranquilidad viene a través de amar a Dios y amar a tu prójimo. Yo sé que es muy difícil, pero dice la misma palabra en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que dice, ni de día ni de noche, dice el verso 5 del Salmo 91, tendremos que preocuparnos de estar en peligro de muerte. Ni de día ni de noche tenemos que preocuparnos qué hemos de comer, qué hemos de tomar, cómo hemos de vestir, dónde vamos a vivir. Dice Jesús que la gente que no conoce a Dios se preocupa de estas cosas. Y yo te invito, amigo, hermano, familiar del adicto, a que tú conozcas a Dios. ¿Cómo puedes conocer a Dios? A través de la escritura, de la palabra de Dios. Si tú eres católico, tú tienes una Biblia católica, sin ningún temor, ábrela en el Evangelio según San Juan y comienza a conocer a Cristo. Los salmos han sido puestos como cantos, los salmos son cantos, que muchos de ellos, la mayoría de ellos, David los compuso en momentos diferentes en su vida y hoy nos podemos respaldar, nos podemos ayudar con estos salmos que están aquí desde hace 2700 años por lo menos. Dice, no debes preocuparte de estar en peligro de muerte ni en las sombras de la noche. En la noche es cuando se siente temor, cuando no quiere uno ya salir a la calle, porque estos días ya son muy peligrosos, hay mucha delincuencia. Bueno, se rumoraba que había una banda que se robaba a las niñas y las llevaban para la trata de blancas. Entonces la gente se espanta y ya no sale. Y dice, ni en las sombras de la noche, ni en plena luz del día, dice, te preocuparás, ni te caerá desgracia alguna. Claro, esto no quiere decir que pues desafiemos, ¿verdad?, el peligro, no, sino estar confiados. Tal vez, dice el verso 7, tal vez a nuestra izquierda veamos caer a miles de muertos, fíjate. Hoy en día ya llegamos a 100,000 muertos por el COVID y la ventaja de tener a Dios como un aliado es que dice, tal vez a nuestra derecha veamos caer a 10,000 y a nuestra izquierda 1,000 y a nuestra derecha 10,000, pero a nosotros, los que creemos en Dios, los que confiamos en Dios, dice, no nos pasará nada. Y nosotros cada día nos agarramos de esta promesa. Dice el verso 8, con nuestros propios ojos veremos cómo los malvados reciben su merecido. Así que tú no te preocupes si ves que la delincuencia crece cada día más, no te preocupes si cada día hay más maldad en el mundo, porque Dios ya tiene un día en que Él va a traer justicia para todos. Y tal vez no nos toque verla a nosotros en vida, pero la Biblia dice que un día el Señor traerá juicio. Es más, tú y yo también daremos cuentas de todo lo que hemos hecho. Así que no te preocupes, Dios tiene todo bajo control. Dice el verso 9, el Dios Altísimo es nuestro refugio y protección. Y esta es el tema de esta mañana, de que tú te tomes media hora precisamente para que tú le digas a Dios, le digas a Jesucristo, le digas al Espíritu Santo. Acuérdate, Dios es trino, es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y los tres es un solo Dios. Le digas, yo quiero que tú seas mi refugio. Que le digas, tal vez yo me he alejado de ti y te pido perdón por todas las fallas que he tenido, pero yo sí quiero que tú seas mi refugio. En este día, aprovecha.
para hacer esta oración. Esta oración requiere que tú seas humilde, requiere que ya dejes de depender de ti mismo, de ti misma, que realmente veas que tú no tienes las facultades, las cualidades ni la fuerza para enfrentar esta vida tan difícil. Pero fíjate lo que dice este salmo, que Dios Altísimo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pueden ser nuestro refugio y nuestra protección. Fíjate qué hermoso. Por eso, ningún desastre vendrá sobre nuestros hogares. Fíjate la promesa que Dios te hace. Dios mismo les dirá a sus ángeles algo muy importante que yo les quiero decir. Nosotros ya llevamos mucho tiempo estudiando la Biblia y la Biblia nos enseña que no debemos invocar a los ángeles, porque los ángeles solamente escuchan las órdenes de Dios Altísimo, porque el Dios Altísimo, igual que a nosotros, los creó a ellos, a los ángeles, arcángeles, serafines, criaturas hermosas que solamente están en el cielo, criaturas que tienen alas. Los ángeles no tienen alas y eso lo hemos descubierto en la Biblia. Solamente hay criaturas que tienen 6 alas, dice que con unas cubren el rostro para no ver a Dios, con otras 2 cubren su cuerpo para no estar desnudos y con otras vuelan. Fíjate, son criaturas que existen en el cielo y que algún día los veremos, los conoceremos, si tú estás con Dios. Dice, Dios mismo les dirá a sus ángeles. Los ángeles son espíritus que son enviados para ayudar a los humanos, sobre todo a los hijos de Dios, porque no todos son hijos de Dios. Es importante aclararte esto. Hay 2 tipos de creación. Una creación que son los hijos de Dios, que son todos aquellos que tenemos fe en Dios. Y otros que son creación, pero reniegan de Dios todo el tiempo. O sea, son enemigos de Dios y todo el tiempo están en contra de Dios. Entonces, Dios no considera a esas personas como sus hijos. Fíjate qué interesante. Pastor, ¿y eso dónde lo dice? En la palabra de Dios. Tú puedes leer la Biblia y dijo Jesús, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino solo aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Y esto ya nos da una señal de que no todos los que estamos en el mundo somos de Dios. Hay también gente que son del diablo, Satanás, ¿verdad? Que Satanás es adversario, es enemigo de Dios y de los que hemos creído en Dios. Los ángeles nos llevarán en brazos para que no tropecemos con nada. Fíjate, este versículo lo usó Satanás cuando vino, ¿te acuerdas? Cuando vino a tentar a Jesús en el desierto, después de que Jesús estuvo ayunando 40 días y 40 noches. Le trajo este versículo, le dice que lo llevó a la parte más alta del templo y le dijo, aviéntate, escrito está, y citó este versículo 12 del Salmo 91. Enviará a Dios a los ángeles para que tu pie no tropiece con piedra. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? No sé si te acuerdas. Sí, Satanás, es correcto, pero también dice, no tentarás al Señor tu Dios. Fíjate. Entonces, el diablo también se sabe la Biblia, por eso es que tienes que tener cuidado a quién escuchas. Yo mismo puedo ser un instrumento de Satanás, te estoy hablando de la Biblia, pero no hay garantías de que yo sea de Dios o no. Claro que soy de Dios, ¿verdad? Pero solamente te estoy poniendo un ejemplo. Así que no todos los que te hablen de la Biblia pueden venir de Dios, porque el mismo Satanás se sabe la Biblia. Bueno, en el verso 13 dice, andaremos entre leones, fíjate, y serpientes. ¿Qué te quiere decir esto? Andaremos entre el peligro, andaremos entre situaciones difíciles, dice, y los aplastaremos. Es decir, que hay energías adversas que la Biblia los llama demonios, que son energías que hay veces que se sienten alrededor de tu casa, alrededor de tu ciudad o en tu misma casa, porque dentro de tu casa también hay influencias que pueden estar en los mismos miembros de la familia, fíjate. Dice, pero no son personas, son espíritus que crean una influencia en las personas. Y dice, Dios dice, mi pueblo me ama. Fíjate, mi pueblo me ama y me conoce. ¿Quién es el pueblo de Dios? Aquí quiero darte una aclaración. No son las religiones.
Las religiones Dios las tiene aparte. ¿Quién es el pueblo de Dios? El pueblo de Dios es toda aquella persona, no importa su religión, que invoque, que llame a Dios para que Dios sea su protector, para que Dios sea su Señor. Son personas que creen en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo, y que han hecho un voto, una oración de decirle, Señor, yo rindo mi vida a ti. Ese tipo de personas, no importando su religión, ojo, ellos son considerados pueblo de Dios, por Dios. Dios los considera pueblo de Dios. Dice, mi pueblo, ahora sí entiendes, comprendes que cuando dice mi pueblo, es todo aquello, católico, cristiano, protestante, todos aquellos que invocan el nombre del Señor, dice Dios, ellos son mi pueblo. Fíjate, a veces entre nosotros nos peleamos por las religiones, pero Dios no considera una sola religión como la única. Ay, pastor, ¿y cómo sabe eso? Lee tu Biblia. La Biblia nos habla acerca de quién es el pueblo de Dios. Todo aquel que hace y obedece los mandamientos, Dios los considera su pueblo. Bueno, dice, mi pueblo me ama y me conoce, por eso yo lo pondré a salvo. Cuando me llame, fíjate, cuando me llame, es decir, cuando ore, y no una oración repetida como las que estamos acostumbrados, el Padre Nuestro y todas las oraciones que hacemos repetidamente. No, dice, cuando me llame, como tú le llamas a tu papá, como tú le llamas a un hijo, como tú le llamas a un amigo, dice, cuando me llame, yo le responderé. Y estaré con él en su angustia, fíjate, lo libraré y lo llenaré de honores. ¿Por qué? ¿Por qué Dios hace eso? Dice, porque Él me ama. Fíjate, porque Él me ama. Entonces, amemos a Dios. Ama a Dios. Pastor, ¿cómo puedo amar a Dios? Entrégate a Él. Haz su voluntad. Cumple con sus mandamientos. Lee la Biblia. Haz oración. Esos son muestras de que tú amas a Dios, entre muchas otras cosas más. Dice, lo libraré y lo llenaré de honores. Le daré, para terminar, verso 16, muchos años de vida. Fíjate esa promesa. Y cuando dice que nos dará muchos años de vida, no quiere decir que nos va a dar muchos años de vida mala, no, porque la vida para Dios significa felicidad, tranquilidad, bendición. Entonces, cuando nos dice que nos dará muchos años de vida, quiere decir que el Señor nos hará felices en medio de la infelicidad del mundo. Dice, y lo haré gozar de mi salvación. ¿De qué trata esto? La salvación trata de que algún día nosotros estaremos en el cielo con Dios. Solamente si tú en este día haces a Dios, a Jesucristo y a su Espíritu Santo, haces de Él un solo Dios, tu refugio, y te sujetas y te sometes a la voluntad de Dios. Mira, vamos 18 minutos y dice que el tema se llama meditación y oración, media hora cada día. Así que toma estos 19 minutos para meditarlo y tómate otros 10 minutos para meditar sobre este mensaje y para hacer tu oración. ¿Cómo debemos orar? Acuérdate que Jesús nos dio un modelo, el Padre Nuestro, pero no debemos repetirlo, sino solamente es un ejemplo. El Padre Nuestro nos lo puso como ejemplo. ¿Por qué? Porque el Padre Nuestro es dirigirte a Dios como tu Padre, no como como un, hay muchos que le dicen, no, la chuchín, no, o sea, con respeto, Padre nuestro que estás en el cielo. Y bendice su nombre, santificado tu nombre, pero tal vez no con las mismas palabras, sino tú desarrolla una oración, ¿verdad? Pero no exactamente con el Padre nuestro. Una oración que salga de tu corazón. ¿Y qué dice?
venga a nosotros tu reino, ¿verdad? ¿Y qué es el reino? Pues esto que te estoy diciendo, el que tú comiences a experimentar su presencia. Dice, hágase tu voluntad, lo que decíamos al principio, sométete bajo la sombra del Altísimo, sujétate bajo su poder y su autoridad. Hágase tu voluntad, así como es en el cielo, así en la tierra. Es decir, que en nosotros haya un cambio. Que tú dejes toda esa amargura, todo ese resentimiento, todos esos odios que tienes con la gente, que tú dejes todos esos vicios, porque también nosotros tenemos vicios, no solamente el adicto que está en casa hogar como las águilas. Y tú tienes que analizar cuáles son tus vicios. Tal vez tu vicio es el celular, o el chisme, o el resentimiento, el que te estés peleando a cada rato con la gente. Tenemos muchos vicios, muchos problemas nosotros mismos. Entonces, dejarnos de preocupar por el adicto y comenzarnos a ocupar de nosotros mismos en esas áreas y cambiar. Hay pastores que eso es bien difícil. Nadie está diciendo que es fácil, pero Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Entonces, te dejo con esta reflexión y así vas continuando la oración media hora, ¿sí? Oración y meditación. Agarras un salmo, lo lees y meditar significa pensar en ello, significa analizar, significa cómo yo puedo adaptar esas ideas a mí. Y eso te va a dar mucha paz, mucha tranquilidad, que es lo que tú necesitas en esta hora. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús yo te doy gracias, Señor, por la familia de los adictos. Por cada uno, Señor, yo no los conozco, pero tú sí los conoces y sabes, Señor, cuál es la debilidad, cuál es la necesidad en cada uno de ellos. Yo te pido, Padre, que en esta hora tú los bendigas y les des de tu paz, les des de tu amor, de tu protección, que les ayudes a salir adelante de sus propios problemas, que les ayudes a dejar de mirar al adicto, Señor, a descansar en ti y poner al adicto en tus manos, Señor, y ponernos nosotros a trabajar sobre nosotros mismos. Te pido que si ellos están enfermos, tú los sanes. Te pido que si ellos tienen una necesidad económica, tú les suplas de alguna forma. Te pido, Señor, que si ellos están mal de sus emociones, tú les des paz en su corazón. Te pido, Señor, que si ellos están peleados con alguna persona, tú traigas la paz entre ellos. Te pido, Señor, que tú los bendigas y los ayudes en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, familia. Estamos en contacto y primero Dios para el próximo video. Gracias.